siento libre, conociendo la verdad. Soy libre, conociendo la verdad. Me siento libre, conociendo la verdad. Soy libre. Amigos y hermanos, gracias por acompañarnos y seguirnos a través de nuestros canales y a través del internet. Aquí estoy con ustedes en Conociendo la Verdad. Yo soy su amiga y su hermana Kilsi Polanco y hoy voy a compartir con ustedes una buena noticia. Hoy quiero decirte que Jesús está dispuesto y preparado para desatarte de la situación en la que te encuentras. Y no solo desatarte, sino que Jesús quiere dejarte, escúchalo, en libertad. Desde el principio de la creación, Dios ha bendecido al ser humano y además le autorizó dominar la tierra, mandar sobre los peces del mar, las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En fin, Dios le entregó prácticamente todo al hombre para que lo disfrutara y lo dominara. Le entregó toda la planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla para su alimentación. Dios también le entregó toda bestia de la tierra, las aves de los cielos y todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida. Pero en la lista de todo lo que Dios le entregó al ser humano para que dominara, Dios no incluyó al ser humano. En pocas palabras, el ser humano no fue creado por Dios para ser dominado por otro ser humano. Ahora bien, el problema radica en que el ser humano le fascina dominar, controlar e imponérsele a otro ser humano. Mi pregunta es, ¿por qué si Dios nunca le ordenó al hombre que dominara al hombre, el hombre se empeña en ejercer dominio sobre el hombre? Creo que esto se debe a que al hombre le gusta sentir que tiene poder y que puede controlarlo todo, incluso hasta el hombre mismo. Lo peor del caso es que hay muchos hombres que se esfuerzan por ayudar a otros, pero desafortunadamente con la carta debajo de la manga, o sea, con la intención de dominarlos. O sea, te ayudo, pero para poderte controlar. El mejor ejemplo nos los dio Jesús, enseñándonos cómo se debe tratar al hombre. En Juan capítulo 15, versículo 15, Jesús dijo, ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. Entonces, ¿por qué si Jesús nos dejó ese ejemplo a seguir? Hay tantos ministros subyugando, o sea, dominando, controlando, manipulando, esclavizando y limitando las ovejas. ¿Por qué muchos ministros tienen la tendencia a desatar a las ovejas de situaciones tales como vicios, infidelidades, brujería, depresión, etcétera? Y luego esclavizan las ovejas a ellos. ¿Por qué cuando los ministros desatan las ovejas del problema al que están atadas, no las dejan en libertad? ¿Qué sentido tiene desatar a alguien de una situación para luego atarlo a otra cosa? Hoy en este programa vamos a dar a conocer la grandeza que tenía Jesús y que demostró Jesús al desatar a la gente de sus problemas y luego dejarlos en libertad. Hoy vamos a conocer los detalles de que Jesús no desataba a la gente para luego atarlos a Él. Hoy vamos a explicar que Jesús bendecía al ser humano desinteresadamente. O sea, Jesús no bendecía a alguien para luego esclavizarlo, manipularlo o controlarlo. En fin, hoy vamos a dar a conocer los detalles de cómo Jesús te desata y luego te deja en libertad. Esa es la buena noticia que tengo para ti. No te muevas de donde estás, porque cuando regrese después de la pausa voy a desarrollar este tema de que Jesús te desata de cualquier situación en la que estés para dejarte en libertad. Eso y mucho más después que regresemos de la pausa. Quiero invitarles a que nos visiten en nuestra página www.kilsipolanco.com y una vez entren en nuestra página podrán ingresar al link de YouTube y ahí podrán ver todos los programas que hemos realizado hasta este momento de Conociendo la Verdad. También podrán ingresar a Facebook y a Twitter y ahí podrán conocer más de nuestro ministerio.
Hermanos, aquí estoy de regreso con ustedes en Conociendo la Verdad. Y el tema de hoy es: Jesús te desata y te deja en libertad. Y el primer punto nos dice que Jesús desató a Lázaro y lo dejó en libertad. Y lo vamos a confirmar en el libro de Juan, capítulo 11, el versículo 44. Por favor, te pido que me acompañes con tu Biblia. Y la palabra escrita dice así: y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Este versículo bíblico nos dice que Lázaro estaba atado con vendas de pies y de manos. Sí, hermanos, Lázaro estaba atado a la muerte y no se podía desatar él mismo de esa situación. Por ende, Lázaro necesitaba ayuda, y uno que nos llama a sus amigos llegó a ayudarlo. Ese fue Jesús. Jesús sintió compasión por su amigo Lázaro y ordenó que lo desataran. Las personas que estaban ahí ayudando a Lázaro, quitándole las vendas que tenían atadas las manos y los pies de Lázaro, pero el que hizo el trabajo mayor fue Jesús. Jesús desató a Lázaro de la muerte. Los demás simplemente le quitaron las vendas. Entiendan eso, mis hermanos. El que hace el milagro es Jesús. Y Jesús, luego de hacerle el milagro a Lázaro, desatándolo de la muerte, dijo: déjenlo ir. Esa es la palabra clave de este versículo bíblico: déjenlo ir. En pocas palabras, Jesús desató a Lázaro y lo dejó en libertad. Entonces, si el que hizo el verdadero milagro de desatar a Lázaro de la muerte lo dejó en libertad, ¿quiénes son los hombres que solo quitaron vendas para atar a Lázaro de nuevo? Ese es uno de los graves problemas que estamos enfrentando en estos tiempos peligrosos. Que los ministros que ayudan en la realización de los milagros están luego atando a la gente a ellos. Mientras que Jesús, quien es el que verdaderamente realiza el milagro, dice: ya está desatado, déjalo en libertad, déjalo en libertad. Eso es lo que deberíamos imitar: desatar a la gente, hermanos, y dejarlo en libertad. Vamos ahora en este instante a analizar el segundo punto. El tema de hoy es: Jesús te desata y te deja en libertad. Y el segundo punto nos dice que Jesús desató al paralítico de Betesda y lo dejó en libertad. Y eso lo vamos a confirmar en el libro de Juan, capítulo 5, el versículo 8. Por favor, vamos conmigo a la Biblia. Y la palabra escrita dice así: Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Hermanos, este paralítico tenía 38 años atado a su enfermedad. Esa enfermedad le había impedido moverse. Esa enfermedad le impedía meterse en el estanque cuando se agitaba el agua. Ese paralítico necesitaba ayuda. Necesitaba un buen samaritano que lo llevara al estanque. Pero por 38 años nunca llegó ese buen samaritano, pues todos estaban bien ocupados buscando su propio milagro, su propio bienestar. Pero llegó uno. Llegó uno sin que nadie lo mandara a buscar, dispuesto a ayudar a aquel paralítico. Ese era Jesús. Cuando Jesús lo vio, sintió compasión por él y le preguntó: ¿quieres ser sano? Y el paralítico, acostumbrado a que nadie lo ayudara, dijo: yo no tengo a nadie que me lleve y me meta en el estanque. Y Jesús le dijo: me tienes a mí. Yo te voy a desatar en este momento de tu enfermedad. Y en el mismo instante Jesús le dijo al paralítico: levántate. Levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Hermano, Jesús de una forma poderosa desató a aquel paralítico cuando le dijo: levántate. Pues eso era precisamente lo que el paralítico no podía hacer, levantarse. Además, Jesús le dijo: toma tu lecho. O sea, Jesús no le quitó nada al paralítico por desatarlo. No le pidió nada a cambio por haberlo desatado. Al contrario, Jesús le dijo: toma todo lo que es tuyo y vete. Finalmente Jesús le dijo: anda, dándole con esa palabra libertad al paralítico. Entonces, si Jesús fue quien hizo el milagro,
y luego dejó al paralítico en libertad. ¿Quiénes eran los judíos para volver a atar al paralítico por el simple hecho de que era el día de reposo? Cuando el dueño del día de reposo, el que hizo el milagro desatando al paralítico, lo dejó en libertad. Sí, hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es Señor del día de reposo y por ende tiene toda la autoridad para desatar a quien Él quiera en el día de reposo. Por favor, imitemos a Jesús en esto, de dejar a la gente libre después que la desatamos. Ahora en este instante acompáñame a analizar el tercer punto. Quiero recordarte una vez más que el tema de hoy es Jesús te desata y te deja en libertad. El tercer punto nos dice que Jesús desató a la mujer adúltera y la dejó en libertad. Y eso lo confirmamos en el libro de Juan, capítulo 8, los versículos del 10 al 11. Quiero que por favor vayas a confirmarlo con tu Biblia. Y la palabra escrita dice así: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Hermanos, esta mujer estaba atada al pecado. Ella estaba ligada a complacer los deseos de la carne. Y escrito está que la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, esa mujer adúltera tenía que morir, pues la ley ordenaba apedrearla hasta la muerte. Esa mujer adúltera estaba en ese momento atrapada en un callejón sin salida. La habían atrapado con las manos en la masa. Todo era obvio y las evidencias la atraparon y la dejaron sin salida. En fin, el caso de la mujer adúltera era indefendible. Todo, absolutamente todo, la acusaba. Evidentemente ella no podía ser justificada, pero Dios, nuestro Dios, es tan bueno que permitió que a esa mujer atada la llevaran a un juez justo. Y la llevaron, ¿dónde creen ustedes? ¿Dónde Jesús? Pero Jesús, en lugar de ver el pecado de la mujer, vio el rostro de una mujer desesperada. El rostro de una mujer asustada, el rostro de una mujer atada al pecado y ligada a una sentencia de muerte. En ese instante Jesús sintió compasión por aquella mujer que sabía que su sentencia iba a ser de muerte. Y Jesús se atrevió a defender, lo indefendible. Y como Jesús es justo, Él tenía que actuar justamente. Y es por eso que Jesús dijo: el que de ustedes esté libre de pecado, que sea el primero en lanzar la piedra. Jesús lo hizo confiando en que si había que matar a alguien por pecar, entonces todos tenían que morir. Pues lo justo es que si todos hemos pecado, todos tenemos que morir. Así es que de una forma justa Jesús perdonó a la mujer que había pecado. Y los demás no podían condenar o acusar a Jesús de injusto, pues ellos también necesitaban el perdón por sus propios pecados. Así es que por falta de acusador quedó sin culpa la mujer adúltera. Entonces Jesús le dijo: yo tampoco te condeno, vete y no peques más. En ese instante Jesús dejó a aquella mujer libre. Acompáñame en este instante a analizar el cuarto punto de este tema. El tema de hoy es: Jesús te desata y te deja en libertad. Y el punto número 4 nos dice que Jesús desató a un hombre leproso y lo dejó en libertad. Y esto lo confirmamos en el libro de Lucas, capítulo 5, el versículo 14. Necesito que nuevamente me acompañes con tu Biblia. Y la palabra escrita dice así: y él le mandó que no dijese a nadie, sino ve, le dijo: muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Hermanos, la verdadera atadura no era la lepra, sino más bien el aislamiento que tenían que enfrentar los leprosos. Los leprosos eran desterrados del pueblo a fin de prevenir que otras personas fueran contagiadas. En fin, nadie tocaba a un leproso, pues nadie se quería arriesgar a contraer la enfermedad de la lepra. Pero a Jesús,
No le preocupó ni la lepra, ni la discriminación que se recibía por esa enfermedad, ni contagiarse con la enfermedad. Jesús solo pensó en desatar a una persona que estaba atada a una enfermedad, que lo ponía en una categoría de inmundo, una enfermedad que lo marcaba y lo llevaba a ser rechazado por todos. Pero Jesús no lo rechazó, al contrario. Jesús se acercó al leproso, lo tocó y lo desató de aquella enfermedad. Y lo más importante de todo, Jesús lo dejó libre. Jesús le dijo al leproso, ve y muéstrale al sacerdote que está sano. Eso era necesario para que el sacerdote lo revisara y testificara que en verdad el hombre ya estaba limpio y le entregara su certificado que le iba a permitir integrarse a la sociedad. Hermanos, hechos como estos son los que hacen a Jesús tan especial. Jesús se arriesga, se expone al peligro y todo con tal de libertar a una persona. Los que se llaman cristianos tienen que imitar eso de Jesús, de arriesgar su propia vida si fuera necesario y todo con tal de desatar a una persona y dejarla libre. Acompáñame a analizar el punto número 5. El tema es Jesús te desata y te deja en libertad. El punto 5 dice Jesús desató a un endemoniado y lo dejó en libertad. Y eso lo confirmamos en el libro de Lucas capítulo 8, los versículos del 38 al 39. Por favor, vamos juntos a la Biblia. Y la palabra escrita dice así: y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando con toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Hermano, la Biblia dice que ya hacía mucho tiempo que ese hombre estaba endemoniado. Y su condición de endemoniado lo enloqueció a tal punto que él andaba desnudo y moraba en los sepulcros. Esos demonios que estaban en aquel hombre lo atormentaban a tal punto que en ocasiones era necesario atar al hombre con cadenas y grillos para poder domarlo. Pero cuando Jesús llegó al lugar donde estaba el endemoniado, los demonios que estaban en aquel hombre empezaron a suplicarle a Jesús que no los atormentara y que no los mandara al abismo. Además, los demonios le suplicaron a Jesús que si los expulsaba del hombre, que les permitiera entrar en los cerdos. Y Jesús les dio permiso para de esa forma dejar en libertad al hombre. Una vez más, una vez salieron aquellos demonios de aquel hombre, él pudo volver a su estado normal. Y entonces se sentó a los pies de Jesús. Hermanos, ese hombre que andaba desnudo por los sepulcros, ahora estaba vestido a los pies del Maestro Jesús. Y en su cabal juicio, aquel hombre, al ver todo lo que Jesús había hecho por él, le empezó a rogar a Jesús insistentemente que le permitiera quedarse con él y seguirle. Pero Jesús le dijo, vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y así, de esa forma, hermanos, Jesús lo desató al endemoniado de la esclavitud en la que estaba. Y no solo lo desató, sino que después de desatarlo de la esclavitud en que estaba, lo dejó en libertad. En fin, Jesús no le cobró el milagro que le hizo. Lo desató y lo dejó en libertad. Ahora acompáñame a analizar el sexto y el último punto de este tema. Y el tema es: Jesús te desata y te deja en libertad. Y el sexto punto nos dice que Jesús desató a la mujer que padecía de flujo y la dejó ¿cómo? En libertad. Y eso lo confirmamos en el libro de Marcos capítulo 5, el versículo 34. Te pido me acompañes con tu Biblia. Y la palabra escrita dice así: y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Aquella mujer ya llevaba 12 años sufriendo. Ella padecía de flujo de sangre. Ella había ido a muchos médicos y había gastado todos sus recursos buscando sanarse de aquella condición. Pero nada funcionó. La mujer seguía cada día peor.
Esta mujer, habiendo agotado todos los recursos humanamente hablando, solo la salvaba un milagro. Así es que cuando ella se enteró que Jesús estaba en su área, ella fue donde Jesús a buscar ¿qué? Su milagro. La fe de esta mujer aumentó, pues ella ya no tenía nada más a qué aferrarse. Seguro que ella pensó, ¿es Jesús o nadie? O me salva Jesús o me muero. Pues ya no tengo más recursos ni medios para ser sana. Hermanos, era tanta la fe de esa mujer que inmediatamente después que ella tocó el manto de Jesús, la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel azote. Jesús, cuando confirmó que ella fue quien lo había tocado, le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y quédate sana de tu azote. Una vez más vemos en este caso que Jesús, al que desata, lo deja en libertad. Jesús, después de ver a la mujer sana, le dijo, ve en paz. Y así la dejó libre. Hermano, Jesús le pudo haber dicho a aquella mujer, ahora que estás sana, sígueme y sírveme. Pero Jesús no lo hizo. Jesús no desató a aquella mujer para atarla a él. Jesús la dejó totalmente en libertad. Así debemos hacer los ministros, desatar a la gente y dejarle, hermanos, libre. Ay, Dios mío, vamos a una pausa, pero enseguida regresamos aquí en Conociendo la Verdad. Conociendo la verdad, me siento libre. Hermanos, como ven en este programa hemos demostrado que Jesús no era un hombre egoísta ni oportunista. Jesús no era una persona que te desata de una situación para luego controlarte, manipularte o dominarte. Al contrario, Jesús te liberta de situaciones difíciles en las que te encuentras y luego te deja libre. En fin, Jesús ama ver al hombre superarse. A Jesús le gusta que el hombre vuele alto y alcance la meta. El mismo Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 12. De cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Hermanos, ese es el anhelo de Jesús, que nosotros, sus hermanos, hagamos cosas mayores a la que él hizo. Impresionante, ¿verdad? Jesús no veía el avance de nosotros, sus hermanos, como una competencia para él. Al contrario, Jesús pensó, ahora que voy al Padre, estaré más cerca de mi Padre para interceder por ustedes. Ahora estando en los cielos con mi Padre, los voy a ayudar aún más. Ese es el ejemplo que nosotros debemos imitar. Ayudar a desatar las almas que están atadas al pecado o que están atadas a cualquier situación que les impide avanzar. Pero lo más importante no es sacar las almas de la esclavitud para entrarlas en otra esclavitud. Lo más importante o lo ideal es sacarlos de la esclavitud para que sean libres. Como bien dijo Jesús, ya no los llamaréis siervos, sino amigos. Ustedes son mis amigos, dijo Jesús. Y compartiré con ustedes todo lo que sé y todo lo que tengo para que hagan obras mayores que yo. Entonces, ningún ministro de Jesucristo hará algo contrario a lo que hizo Jesús. Ningún ministro de Jesús va a desatar las almas para luego hacerlas esclavas de él. Ningún ministro de Jesucristo le va a cortar las alas a un alma para detener su vuelo. Al contrario, un verdadero ministro de Jesucristo no es egoísta, envidioso, manipulador, controlador, oportunista, ni dominante. Un verdadero ministro de Jesucristo es amigo de las ovejas y no amo de ellas. La buena noticia de hoy es que Jesús, el Hijo de Dios, el mismo que se llama tu amigo, puede y quiere desatarte de cualquier situación de la que te encuentres atado. Entonces la pregunta para ti, mi amado hermano que me ves, es: ¿a qué estás tú atado? ¿A la soledad? ¿A la depresión? ¿A la ansiedad? ¿Al miedo? ¿A la infidelidad? ¿Al adulterio? ¿A la pornografía? ¿A la mentira? ¿A la adicción? ¿A la hipocresía? ¿A la fornicación? ¿A la idolatría?
a la hechicería, a las enemistades, a los pleitos, a los celos, herejías, homicidios, borracheras y contiendas. ¿A qué estás tú atado? Hermano, entérate si estás atado a algo de lo que acabo de mencionar en esta lista o a cualquier otra cosa. No tienes por qué quedarte atado. Hay uno que quiere y puede desatarte. Él es Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Hermano, no importa el tiempo que lleves atado. Si estás atado por 38 años como el paralítico o por 12 años como la mujer del flujo, hoy, escúchalo por favor. Hoy te tengo una buena noticia. Jesús quiere desatarte y quiere dejarte en libertad. Y lo hará gratis. Sí, hermanos, gratis, sin chantajearte y sin esclavizarte. Jesús lo quiere hacer y está tocando a tu puerta. Solo abre. Déjalo entrar y déjalo que te desate de esa situación en la que estás atado. Yo he llegado al final, a la conclusión de este tema. Me alegro bendecir tu vida con la palabra de Dios. Me despido en este instante. Yo soy tu amiga y hermana Kilsi Polanco y te pido me acompañes la siguiente semana, donde estaré compartiendo contigo otro programa que será de gran bendición para tu vida. Aquí te espero. Hasta la próxima semana. Yo sé que pocos me van a entender cuando les cuente lo que pasa en mí, cuando les diga cómo me transformas, cómo me has cambiado, lo que haces en mí. Contigo tengo todo y no me falta nada. Cuando yo estoy contigo me siento gigante, no le temo nada. Contigo tengo todo y no me falta nada. Tu superioridad es más que suficiente y fuera de ti yo ya no busco nada. No busco nada. Que ando loca, dicen por ahí, que no respiro si no es por ti, y que si hablo solo hablo de ti, de lo grandioso que eres para mí. Y yo me gozo porque es verdad, yo ya no sé vivir si no estoy junto a ti. Contigo tengo